¿Con qué celebridad pelearías? ¿Vivo o muerto? No importa, ¿con quién? Hemingway. En términos generales, hay dos tipos de estructuras narrativas, la tradicional y moderna. Esta nota es sobre la estructura tradicional. Desde niños ya somos expertos en la estructura tradicional, porque es la que utilizan casi todos los cuentos de hadas infantiles que nos contaban nuestros padres. Consiste de 4 partes: introducción, desarrollo, clímax, desenlace. La introducción normalmente se contextualiza la historia. Se indica la época, el lugar, personajes, etc. Se describe el país, ciudad, calle, casa, habitación, cama, almohada. También los personajes, la ropa que visten, sus modos de transporte, la comida, etc. En fin, se presenta la información que, en opinión del autor, hace falta conocer antes de contar la historia como tal. Si usamos como ejemplo la Caperucita Roja, pues la introducción generalmente indica que había una vez una muchacha muy buena y bonita que vivía con su mamá a la orilla del bosque. Había una vez es una forma tradicional que significa hace un montón de tiempo, en un lugar impreciso. La mamá era de X manera, la nena era de Y manera, y ambas vivían felices en una casita que era de Z manera. La mamá horneaba postres, la nena jugaba con su muñeca y olía las rosas. En fin, todo era pura felicidad, y a la muchacha le decían Caperucita Roja, porque la mamá le había hecho una hermosa capa roja. El desarrollo empieza cuando comienza el conflicto. Hasta ahora no ha habido conflicto, todo el mundo es feliz, todos están contentos, pero un día la mamá le pide a la Caperucita que le lleve una cesta de comida a la abuela y le advierte que no entre al bosque porque el lobo se la puede comer. La nena sale, pero de inmediato entra al bosque y se encuentra con el lobo. Ha comenzado el conflicto porque ya existe la posibilidad muy real de que el lobo se coma a la niña. A partir de ahora, estamos en pleno desarrollo del cuento. Continuamos leyendo porque necesitamos saber si la Caperucita se va a salvar o si el lobo malvado se la comerá. La tensión narrativa continúa aumentando. Normalmente la inmensa mayoría de un cuento o novela, la casi totalidad de un cuento o novela, es el desarrollo. Llega la escena de la cama. Abuelita, qué ojos grandes. Abuelita, qué orejas grandes. Abuelita, qué dientes grandes. Hasta que de pronto el lobo sadista intenta comerse a la pobre Caperucita. Entonces aparece el cazador y mata al lobo. Hay muchas otras versiones de este cuento, porque es folclórico y cada persona lo cuenta a su manera. En otras versiones, por ejemplo, el lobo se come a la Caperucita y a su abuela, pero el cazador le abre el vientre al lobo muerto y saca a las 2 víctimas. O la abuela está encerrada en la despensa, etc. Usemos la versión en que la abuela está encerrada en el ropero y el cazador mata al lobo en el momento justo en que intenta comerse a la Caperucita. Tan pronto muere el lobo, ha terminado el desarrollo, porque ya no hay tensión narrativa. Podemos dormir tranquilos, la Caperucita se ha salvado. El clímax es el momento en que el cazador mata al lobo. Es el punto de mayor intensidad de la narración, y justamente en este punto climático es que termina el desarrollo porque ha cesado el conflicto. El lobo ha muerto y la Caperucita ya no está en peligro. La razón de ser del cuento, que era contarnos la peligrosa aventura de la Caperucita con el lobo, ha terminado. El clímax suele ser breve, aunque podría extenderse. En el desenlace, meramente se atan los cabos sueltos de la historia. En una de las versiones más conocidas, llega la mamá a la casa de la abuela. Ella y el cazador sacan a la abuela del cuartito en que estaba encerrada o de la barriga del lobo. La sonriente Caperucita anuncia que aprendió su lección y que nunca volverá a desobedecer a su mamá. Todos sonríen felices y se abrazan. El cazador, soltero, y la mamá, viuda, se miran con una gran sonrisa. Poco tiempo después, la mamá y el cazador se casan y todos viven felices para siempre. En resumen, esta es la estructura tradicional de un cuento o una novela.
es la que muchos autores, conocidos y desconocidos, han utilizado durante miles de años para contar sus narraciones. Sin embargo, ya no se usa mucho, porque los autores modernos prefieren utilizar estructuras modernas. En términos generales, un cuento o una novela puede tener dos tipos de finales, abierto o cerrado. El final cerrado es cuando la historia termina definitivamente. El final abierto es cuando algún elemento de la historia ha quedado abierto a la imaginación. Supongamos que se trata de una novela ubicada en el siglo XVIII. Ayana, una africana joven y bella, es secuestrada en su tierra por piratas ingleses y llevada a Estados Unidos como esclava. Contamos los horrores de su travesía en el barco, el maltrato, la falta de comida y agua, las violaciones, las enfermedades, el hacinamiento, etc. En Estados Unidos la venden a una hacienda de algodón donde trabaja la tierra. El espíritu de Ayana es rebelde y ella busca escapar. Varias veces intenta fugarse y recibe castigos espantosos. Su espalda está cubierta de cicatrices debido a las tantas veces que la han azotado con el látigo. Finalmente, luego de 300 páginas de sufrimientos, durante un intento de fuga, Ayana es capturada y luego azotada hasta la muerte por su amo, con el fin de darle un ejemplo a los demás esclavos. La novela ha terminado definitivamente. Es un final cerrado. ¿Por qué? Porque para que exista un cuento o una novela, tiene que haber un conflicto. En el caso del final cerrado, el conflicto ya no existe. Ayana ha muerto, ya no puede recuperar su libertad. Este es el caso de la mayoría de los cuentos de hadas como La Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente o La Bella y la Bestia. El cuento, su conflicto particular, ha terminado. Pero supongamos que el final de Ayana ha sido otro. Luego de 300 páginas de sufrimiento, un joven pasa a caballo y ve a Ayana trabajando la tierra. A pesar de sus tribulaciones, sigue bella. El hombre, de nombre David, se enamora de Ayana y ofrece comprársela al amo. Al principio el amo se resiste, porque de vez en cuando le gusta usar a Ayana para satisfacerse sexualmente. Pero David sigue subiendo el precio hasta que el amo ya no puede resistir. Vende a Ayana. El nuevo amo lleva a Ayana a su mansión y lo primero que hace es regalarle la libertad a cambio de nada. Le dice que puede quedarse en la casa y vivir como una dama hasta que se conozcan mejor. David le asigna sirvientes a Ayana, le compra la mejor ropa, la coloca en una estupenda habitación de la mansión. Poco a poco, Ayana va bajando la guardia y descubre que las intenciones de David son genuinas. La ama. Un día el joven le ofrece matrimonio. Ayana le dice que agradece mucho todo lo que él ha hecho por ella, pero le confiesa que está indecisa. No sabe si casarse con él o regresar a su hogar en África. Suben a una colina. La tarde es fresca. Abrazados, miran el atardecer. David le dice a Ayana que la ama, pero que ella es libre. Ser su marido lo haría feliz, pero la decisión está en manos de ella. Si Ayana decide regresar a África, él la llevará personalmente para garantizar su seguridad. Se besan y termina la novela. En este caso se trata de un final abierto. ¿Por qué? Para empezar, no sabemos qué decisión tomará Ayana. Basados en lo que conocemos de su carácter y sentimientos, podemos especular. Por tanto, en cierta medida, un aspecto del conflicto ha quedado en el aire. Pero, aclaro, en realidad la parte principal del conflicto, la esclavitud y el sufrimiento de Ayana, ha quedado resuelto. Ya no es esclava ni sufre. En ese sentido, el conflicto ha terminado. Por eso sentimos que realmente estamos ante el final de una novela, que no es una novela incompleta, pero la decisión definitiva de Ayana, que no se nos revela, hace que el final quede abierto a la interpretación o especulación. En resumen, ambos finales son igualmente válidos y agradables. La diferencia principal es que en el final cerrado, el conflicto ha quedado absolutamente resuelto. En el final abierto, queda una porción del conflicto abierto a la imaginación del lector. Un final sorpresivo es aquel que termina de modo inesperado. Mientras más inesperado el final, mayor es la sorpresa. Algunas personas piensan que todos los cuentos deben tener un final sorpresivo. No es cierto.
Hay muchísimos cuentos geniales que no tienen finales sorpresivos. Muchas veces los escritores de poca experiencia cometen el error de crear un final sorpresivo, pero defectuoso. El lector lo lee, se sorprende, pero luego se siente defraudado o engañado. Esto puede ocurrir por varias razones. La principal, tal vez, es que un final sorpresivo no puede salir de la nada. Hay que preparar al lector para un final sorpresivo. Si no ha habido absolutamente ninguna señal de ese posible final, el lector se siente engañado y nunca es bueno engañar al lector. Por eso los buenos autores, cuando escriben un cuento con final sorpresivo, van soltando pistas casi invisibles durante la obra, de modo que no delaten el final tras leer el final y sorprenderse. El lector recuerda algunas cosas que leyó antes y se dice, lo debí sospechar cuando hizo esto, o por eso fue que dobló a la izquierda en vez de doblar a la derecha, etc. Hay muchos cuentos importantes con finales sorpresivos. Uno de los más famosos es El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, El golpe de gracia, de Ambrose Bierce, La esperanza, de Villiers de L'Isle-Adam, La mujer, de Juan Bosch, La pata de mono, de W. Jacobs, La ventana abierta, de Saki. En el caso de estos cuentos con finales sorpresivos bien preparados, ocurren dos cosas. Primero, al llegar al final, no nos sentimos engañados como lectores. Al contrario, nos parece que esa sorpresa inesperada era el final lógico del cuento. Segundo, cuando hacemos una segunda lectura del cuento, confirmamos que el lector no se sacó el final de un sombrero, como un mago saca una paloma, sino que nos fue dejando pistas por el camino. Otro error grave, frecuente entre principiantes que pretenden escribir finales sorpresivos, es utilizar el viejísimo truco de todo era un sueño. Este es un recurso no solo viejísimo, sino un mega cliché muy gastado y desprestigiado. La situación es la siguiente: estamos leyendo un cuento fascinante y ahora el protagonista está en un tremendo problema que parece irresoluble. Queremos ver de qué manera ingeniosa el autor resuelve la situación. Está, digamos, de espaldas a una pared, desarmado, con 15 enemigos apuntándole con rifles. ¿Cómo se salvará? Pero de pronto el autor interrumpe la narración para anunciar que el protagonista despertó. Todo era un sueño. Este es un recurso fácil, pésimo, que desprestigia al autor porque el lector se siente engañado. Y, como he dicho, nunca es bueno engañar al lector. En resumen, un cuento no necesita un final sorpresivo, y los finales sorpresivos no deben estar traídos por los pelos. Hay que prepararlos bien para que sean efectivos. La frase hecha es una frase que tiene forma fija y que es de uso común para la mayoría de los hablantes de un idioma. Algunos ejemplos son: hierba mala nunca muere, las paredes oyen, dar gato por liebre, en tiempos de vacas gordas, la gota que colma el vaso, meter la pata, le cayó como anillo al dedo. Es un defecto que un escritor utilice frases hechas. Un autor debe ser original al escribir, no debe usar clichés, frases hechas ni ningún otro tipo de escritura de uso tan común que hasta el hijo del vecino puede utilizarla al escribir. Como casi siempre ocurre en la literatura, hay excepciones a la regla. Digamos que la regla aplica al narrador de la historia. Los personajes, en cambio, tienen sus propias formas de expresión. El autor podría usar frases hechas si su personaje las usa al hablar, durante los diálogos o al pensar, durante sus reflexiones. Un texto, por tanto, puede decir que don Juanito exclamó: metí la pata, porque quien habla es el personaje don Juanito, no es el narrador. El narrador, en cambio, nunca debería decir: don Juanito metió la pata. Por último, los quiero invitar a ver el programa La Otra Aventura del Canal 40, cuyos capítulos también se encuentran en YouTube, conducido por el escritor Rafael Pérez Gay. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Esta es la primera emisión de un programa que tratará sobre el misterio y la creación de las letras, las novedades editoriales, las librerías, el mercado, el gusto y los premios literarios. Jorge Luis Borges escribió que los libros son extensiones de la memoria. El escritor francés Michel Foucault dijo que los libros eran cajas de herramientas.
Esos libros y esas cajas ocuparán este lugar en el entendido de que el autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector. El escritor argentino Adolfo Bioy Casares escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. A partir de hoy iniciaremos esa otra aventura con la recomendación de uno de los grandes libros de la temporada, El sueño del Celta, del escritor Mario Vargas Llosa. Recordaremos una breve historia del día en que Cioran estuvo a punto de ser premio Nobel. De entre las novedades editoriales destacaremos 4 libros y recomendaremos al libro mexicano del momento, Hotel DF de Guillermo Fadanelli. Un hermoso y emblemático hotel habría cumplido 100 años en 2010. Esto en Efemérides Mexicanas. Estamos en la otra aventura. En este programa, bastante ameno y agradable, hablan sobre los libros, de lo que tratan, sus autores, influencias, etc. Es una serie bastante enriquecedora, ya que prácticamente se hacen una inmensa cantidad de recomendaciones de libros. Nos hablan un poco de su historia, un poco de su contexto, un poco de sus autores y de cómo estos se vieron influenciados y terminaron por escribir sus obras, entre algunas otras anécdotas curiosas, pero todo tiene que ver alrededor de los libros. Recomiendo ampliamente este programa, ya que suele contribuir bastante a nuestro desarrollo como escritores. Recuerden, un buen escritor solamente se puede dar si se es un buen lector. Y no tengo nada más que, en serio, muchísimas gracias. Y espero que este contenido te siga gustando y sigas aprendiendo algo nuevo conmigo todos los días.